Reciba usted la más cordial bienvenida, señor presidente, de nombre de todos los miembros de la Junta Directiva y de los asociados de nuestro Consejo. Como apreciará usted, tenemos un lleno completo y ello refleja el alto aprecio y la afinidad que sentimos por los colombianos, así como el respeto e interés que despierta la evolución de su país entre todos los mexicanos. Agradecemos también que nos acompañen los embajadores de México y de Colombia, así como los miembros de la delegación que viajan con el presidente Santos a nuestro país. Quisiera hacer una mención muy especial de mis dos amigas, María Ángela y Patricia Espinosa, con quienes he convivido tantos años y hemos tenido tantas aventuras diplomáticas, y pues les agradezco muchísimo que estén aquí. Sean ustedes muy bienvenidas también. Estimados colegas y amigos del COMEXI, señores cancilleres de México y expresidentes de nuestro Consejo, el presidente Juan Manuel Santos tiene una impresionante trayectoria de vida pública en su país. Es un hombre polifacético en el más amplio sentido de la palabra. No solo un hombre de acción y de reflexión, sino, si se me permite, un hombre de transformación. Fue cadete de la Escuela Naval de Cartagena, estudió Economía y Administración de Empresas y realizó cursos de posgrado en la Escuela de Economía de Londres, la Universidad de Harvard y la Escuela Fletcher de Leyes y Diplomacia. En el pasado reciente ha sido ministro de Comercio Exterior, ministro de Hacienda y ministro de Defensa Nacional. En este último cargo le correspondió encabezar la aplicación de la Política de Seguridad Democrática de Colombia. Creó la Fundación Buen Gobierno y fundó el Partido de la U en el año de 2005, que actualmente es la mayor fuerza política de su país. Ejerció el periodismo como columnista y como subdirector del diario El Tiempo. Ha recibido el Premio del Rey de España y fue presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa. En su faceta de escritor, y vaya que el país ha dado muy buenos, ha publicado varios libros, entre los que destacan La Tercera Vía, que escribió con el ex primer ministro británico Tony Blair, y Jaque al Terror, en el cual describe los más duros golpes asestados a las FARC durante su gestión al frente del Ministerio de Defensa. El 20 de junio de 2010, después de haber obtenido la votación más alta en la primera vuelta de la elección presidencial, fue elegido en segunda vuelta presidente de la República de Colombia para un periodo de 4 años que comprende del 7 de agosto de 2010 al 7 de agosto de 2014. Ya después ya veremos, como dicen. Obtuvo una votación superior a los 9 millones de votos, la más copiosa obtenida por un candidato en la historia de la democracia colombiana. Desde su campaña ofreció encabezar un gobierno de unidad nacional que realice el tránsito de la seguridad democrática a la prosperidad democrática. Señor presidente Santos, amigos colombianos, quienes hoy les recibimos esta tarde, conformamos el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, una institución única en su género en México, creada hace 10 años. Nuestra membresía está compuesta por diplomáticos, empresarios, intelectuales, académicos, investigadores universitarios, periodistas, líderes de corporaciones internacionales y la mayoría de las embajadas acreditadas ante el Gobierno de México. Nos une el interés por los asuntos mundiales, por conocer las mejores prácticas y las políticas públicas más exitosas, por comprender mejor los grandes retos que enfrenta la comunidad internacional y por aportar recomendaciones para una mejor inserción de México en el mundo. Cada uno de nuestros asociados tiene un prestigio propio y bien ganado, y son grandes multiplicadores de opinión y de información. De hecho, una de mis labores como presidente es escucharlos a todos, y ahí se pueden explicar por qué tengo yo confusiones tan grandes ante la vida. Hago esta breve descripción de nuestro consejo, señor presidente, para que tenga usted la certeza de que su mensaje y sus reflexiones serán especialmente valoradas, analizadas y proyectadas por toda nuestra membresía. Sin más preámbulo, quisiera pedirles un aplauso para nuestro amigo y presidente de Colombia. Señor presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, embajador Enrique
Verruga, honorable y querida canciller, y nuestra canciller también, María Ángela Holguín, señores ex cancilleres, señor ministro de Interior y de Justicia, apreciados amigos de la asistentes, miembros de este consejo, apreciados miembros de la delegación colombiana. A todos, muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy a este almuerzo. Espero que sea una charla, una conferencia. He dicho que la forma que deberíamos desarrollar estas reuniones más un intercambio de opiniones, preguntas, respuestas, pero me han pedido que haga una introducción haciendo unas reflexiones sobre lo que está viviendo mi país, cómo vemos nosotros el contexto internacional. Cuando estábamos en la campaña, nos propusimos unas metas y entre las cuales estaba precisamente el tema internacional. Colombia durante muchísimos años ha sido estigmatizada de cierta forma por su realidad. Nosotros durante muchos años aparecíamos en las carátulas de las revistas, en las primeras planas de los periódicos, como los campeones del secuestro, los campeones del narcotráfico, los campeones de la violación de los derechos humanos. Y eso no era un invento de los medios de comunicación, era una realidad que nosotros vivíamos. El presidente Uribe, cuando llegó al poder, entendió muy bien, y por eso llegó al poder, por eso lo eligieron, entendió muy bien una máxima que usaban los romanos cuando decían que la primera ley de la República debe ser la seguridad, y que esa ley tiene que operar para que las demás leyes puedan ser puestas en práctica. Y por eso inició un proceso que él denominó la seguridad democrática. Y la palabra democrática tenía dos significados: la seguridad para todos los colombianos y también el significado de conseguir esa seguridad dentro de una constitución y unas leyes que son muy garantistas en el caso colombiano. O sea que era más difícil, pero al mismo tiempo era más digno. Y el presidente Uribe fue muy exitoso en ese proceso de ir devolviéndole la seguridad a los colombianos, de ir recuperando un territorio que en efecto habíamos perdido los colombianos. Colombia estaba dividida en territorios controlados por un lado por la guerrilla, por otro lado por los paramilitares, y un Estado que estaba a la defensiva. Eso se revirtió, logramos volver a recuperar el control del territorio. Para darles un ejemplo, hace 10 años más de 400 alcaldes de los 1.100 municipios que tenemos no podían despachar desde sus propias alcaldías, desde sus propios pueblos o ciudades por razones de seguridad. Hoy todos están en sus sitios despachando desde sus municipios. Eso es para darles una idea de lo exitoso que fue el proceso de recuperar de cierta forma el control de nuestro territorio. Cuando iniciamos la campaña nos propusimos dar un salto hacia lo que hemos llamado la prosperidad democrática, sin descuidar el tema de la seguridad, porque ese es un tema que siempre tiene que estar presente. Esa máxima romana siempre es una realidad en cualquier situación, en cualquier país, en cualquier democracia, pero sin descuidar esa parte de la seguridad. Nos propusimos unas metas. Una de ellas es ser relevantes nuevamente y usar nuestros activos en el escenario internacional. Pero para lograr eso era importante también dar unas señales muy claras de la fortaleza de nuestra democracia interna, que si éramos capaces nosotros de mostrarnos ante el mundo como una democracia actuante, una democracia sólida,
con esa credencial en la mano poder comenzar a ser relevantes en el escenario internacional. Al mismo tiempo, nos propusimos, y eso lo anuncié hace exactamente un año menos una semana, porque dentro de una semana cumplo un año de posesionado, que íbamos a restablecer las relaciones con nuestros vecinos que estaban en una situación muy difícil, como ustedes bien lo saben, y también restablecer internamente las relaciones con los poderes públicos. Y en efecto, eso fue lo primero que hicimos. Yo me posesioné el 7 de agosto y el día de mi cumpleaños, 10 de agosto, el presidente Chávez fue a Colombia y nos reunimos los dos cara a cara. Nosotros no habíamos sido los mejores amigos, es más, habíamos tenido encuentros muy difíciles y nos habíamos criticado de forma muy dura, pero creo que la responsabilidad imperó y nos dijimos el uno al otro, por el bien de nuestros pueblos, por el bien de la región, es importante que tengamos unas relaciones cordiales. Y le dije al presidente Chávez, aquí hay una premisa básica para tener una buena relación con cualquier persona, inclusive entre los matrimonios, amigos, entre los socios, y es respetarse sus diferencias. Y ni él me iba a convencer de que su modelo económico, de desarrollo político era el ideal, ni yo lo iba a convencer a que él se convirtiera en un demócrata liberal capitalista. Entonces, si nos respetábamos nuestras diferencias, podríamos tener unas relaciones constructivas y nuestros pueblos podrían ser los beneficiarios. Y eso es lo que ha sucedido. Y con el presidente Chávez iniciamos una especie de proceso de establecernos confianza mutua. No ha sido un proceso fácil. Hay muchos enemigos de lado y lado para que esa relación prospere, pero yo sigo y seguiré convencido de que es lo que más le conviene a Colombia, creo que es lo que más le conviene a Venezuela y lo que más le conviene a la región. Algo parecido hicimos con Ecuador, porque tampoco teníamos relaciones diplomáticas. Y lo que ha sucedido en este último año ha sido, creo, todo ganancia. Con Venezuela, con Ecuador y con la región en general. Poco a poco hemos venido cooperando en diferentes frentes. En el caso ecuatoriano, la cooperación ha sido extraordinaria, por ejemplo, en la parte comercial, en la parte de la seguridad. Con Venezuela hemos venido avanzando de forma muy importante y eso también creó un clima mucho más positivo dentro del contexto regional. Y fue así como resultamos nosotros, los colombianos, con la Secretaría General de la UNASUR, esta organización que se creó hace unos años de Sudamérica, y estamos en este momento ejerciendo esa secretaría. Al mismo tiempo, quisimos continuar con la política comercial que se ha establecido desde que nosotros negociamos un tratado de libre comercio con México hace 20 años. A mí me correspondió personalmente negociar ese tratado y iniciar un proceso de apertura de nuestra economía, apertura de los mercados para los productos colombianos a través de los tratados de libre comercio. Y nos propusimos continuar y fortalecer ese proceso. El más importante de todos, por supuesto, era y es el tratado con Estados Unidos, por la importancia que tiene como mercado. Es nuestro principal mercado, ha sido siempre. Ustedes aquí en México pues, entienden esa situación, por eso uno de los objetivos era hacer que ese tratado lo presentaran y se aprobara en el Congreso norteamericano. Después de una serie de
gestiones, negociaciones con la Casa Blanca. Me reuní con el presidente Obama y finalmente acordamos que efectivamente ese paso se iba a dar. Ese paso se dio en el sentido de presentar, hay un procedimiento bastante sui generis en el Congreso americano, donde presentan ciertas leyes virtualmente para ver si existen las mayorías para después presentarlas oficialmente. Eso lo hicieron con el tratado. Se obtuvo una mayoría amplia en las dos comisiones respectivas de la Cámara y el Congreso y el Senado, pero se interpuso la discusión que todos ustedes conocen del nivel de la deuda, que paralizó totalmente toda la legislatura allá en el Congreso norteamericano, no solamente de los tratados de libre comercio con Corea, Panamá y Colombia, sino toda la legislatura, que hoy se debe desembotellar con la aprobación del acuerdo al que llegaron los republicanos y los demócratas. Y afortunadamente, y creo que es una noticia buena para Colombia, el presidente Obama hoy, esta mañana, hizo una declaración repitiendo algo que de hecho hace 10 días, haciendo un llamado a la aprobación pronta del Tratado de Libre Comercio con Colombia. Lo que debe suceder, si no se interpone otro problema como el de la deuda, cuando el Congreso norteamericano regrese de su receso, de sus vacaciones, en septiembre. Eso nos coloca ya con un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Con Canadá ya tenemos un tratado que entra en vigencia el 15 de agosto. Estamos negociando un tratado de libre comercio con Europa. En efecto, ya se negoció. Estamos en el proceso de ratificación del Parlamento Europeo, que es un proceso muy lento. Tenemos procedimientos de traducción a los 25 idiomas, que son bastante lentos, pero esperamos que a principios del año entrante este tratado sea aprobado por el Parlamento Europeo. Y estamos también en el proceso de ampliar nuestras negociaciones con toda la región. Precisamente hoy entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio que aprobó el Senado mexicano, que era una modificación del tratado que se había negociado hace 20 años que negociamos este tratado. Estamos en proceso de negociar con Venezuela. Cuando se retiró de la CAN, pues quedamos sin un paraguas jurídico. Lo que hemos hecho es renovar el esquema que teníamos bajo la CAN mientras negociamos un nuevo tratado con Venezuela. Con la Comunidad de Naciones tenemos el esquema que ha venido rigiendo en estos últimos años, y con el Mercosur tenemos ya también un tratado de libre comercio como región, Mercosur y Comunidad Andina de Naciones. Estamos en proceso de terminar una negociación con Panamá, estamos iniciando una negociación con Costa Rica, estamos en el proceso de negociar con Corea, vamos a iniciar un proceso con Japón, es decir, estamos en ese proceso de continuar en una política bastante agresiva en materia comercial. Al mismo tiempo, hemos pedido entrada a los grandes clubes, a la OECD, donde México hace parte. La OECD, como ustedes saben, es el club yo lo considero el club de países con las mejores prácticas. Hemos avanzado bastante en ese proceso de adhesión a la OECD. Ahí no tengo sino palabras de gratitud por México y por un mexicano, amigo personal, Ángel Gurría, quien es el director de la OECD, que nos ha ayudado, es el secretario general de la OECD, que nos ha ayudado enormemente. Yo espero que ese proceso resulta durante el gobierno.
fuimos invitados, finalmente habíamos querido ingresar hace mucho tiempo, no nos habían permitido, pero ahora ni siquiera quisimos ingresar, sino que ellos nos invitaron a participar en el Banco Internacional de Pagos, con sede en Basilea. Somos en este momento miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Logramos una votación una de las más altas que ha logrado cualquier país para ser elegido en el Consejo, y estamos queriendo jugar de forma muy proactiva en los escenarios internacionales, siempre teniendo como norte y como punto de referencia también nuestra situación interna, que es lo que nos da las credenciales, como les decía, para poder jugar en estos escenarios internacionales. Y ahí, afortunadamente, lo que hemos logrado es una excepcional gobernabilidad. Yo hice un llamado a un gobierno de unidad nacional en la campaña, y a pesar de haber logrado una votación altísima, quise mantener ese llamado porque considero que Colombia está pasando por uno de esos procesos excepcionales que han pasado muchos países y que tenemos que aprovecharlo para producir grandes transformaciones, y las grandes transformaciones no se logran si no hay unidad de los pueblos. La historia nos ha enseñado que son posibles las grandes transformaciones cuando los pueblos se unen, y afortunadamente logramos que ese llamado tuviera eco. Los principales partidos políticos hacen parte de la coalición de gobierno, e inclusive en la última semana el partido que fue el partido que apoyó al candidato contradictor en la segunda vuelta presidencial, el Partido Verde, golpeó a las puertas de la coalición, y nosotros le abrimos las puertas y entraron a ser parte de la coalición, lo cual nos coloca en la embarazosa situación de tener el 95% del Congreso a favor nuestro, que eso facilita muchas cosas. ¿Qué ha facilitado? Ha facilitado la aprobación de grandes reformas que el país hacía mucho tiempo estaba queriendo aprobar el Congreso, y políticamente ha sido imposible. Doy un ejemplo. La Constitución nuestra del 91 había determinado que se pasara una ley de ordenamiento territorial que permitía la creación de regiones y de provincias. Poner de acuerdo a las provincias y las regiones cómo va a quedar es un ejercicio bien complicado. 19 veces se había intentado, nunca se había podido. Esta vez se logró la aprobación de esta ley de ordenamiento territorial. Logramos aprobar reformas que tienen que ver con la distribución de las regalías, que están concentradas en los países, en los estados o los departamentos donde se producía, en los municipios donde se producía el petróleo, por ejemplo, y las demás regiones se quedaban sin regalías. Había sido imposible, nadie siquiera había intentado una reforma de esa naturaleza. Logramos aprobar, que era una reforma constitucional que requiere, como ustedes entienden, mayorías más difíciles, pero se logró también una reforma al sistema de regalías. Quisimos aprobar una ley muy audaz y muy interesante, que tiene que ver con la reparación de las víctimas y la restitución de las tierras a los millones de campesinos que fueron desplazados por la violencia de sus tierras, de sus plantaciones, de sus ranchos. Esa ley fue controvertida, pero finalmente logró un consenso muy amplio, y ahí tenemos como gobierno un gran reto institucional de ver cómo ponemos en marcha ese proceso de reparar las víctimas de la violencia que en Colombia pues hemos sufrido y seguimos sufriendo durante más de medio siglo, pero que creímos necesario iniciar un proceso de cicatrización de nuestras heridas, inclusive en medio del conflicto, porque todavía estamos en conflicto, y creemos que eso va a ayudar a resolver el conflicto.
medida en que nosotros le quitemos el piso político a quienes aducen cualquier razón política para generar violencia. Y eso es lo que estamos haciendo. Creo que el mundo lo ha entendido así. Hemos recibido un buen respaldo, por lo menos simbólico. Esperamos que se convierta en un respaldo real para que podamos lograr ese paso importante en nuestra vida política y económica. En materia económica, logramos aprobar una reforma constitucional que introduce en la Constitución el concepto de sostenibilidad fiscal, muy al estilo de lo que tiene hoy Alemania. Es el único país en Europa que lo tiene, para que en todas las decisiones del Estado, no solamente del gobierno, de las Cortes, del Legislativo, del Ejecutivo, ese concepto se tenga en cuenta. Eso es un paso importantísimo que nos ha dado una tremenda credibilidad a nivel internacional. Fíjense ustedes cómo Alemania, dentro del contexto europeo, es el único país hoy con verdadera solidez, y es en parte, diría yo, porque ellos ese concepto lo han respetado. Y a renglón seguido hicimos aprobar una ley que se llama la Ley de Regla Fiscal, que obliga al gobierno a mantener unos límites en el gasto público y unos límites en el déficit fiscal para dar las señales claras de que nuestra política económica es una política con una gran dosis de responsabilidad fiscal. Automáticamente nos dieron grado de inversión por ese paso. Los spreads, o sea, el costo de nuestra deuda bajó. Hicimos una emisión, la más grande de nuestra historia, que fue demandada 5 veces al costo más bajo que hemos pagado en la historia de Colombia. El ambiente que eso ha generado económico interno ha sido muy importante. Hemos identificado una serie de sectores que van a ser los que jalonan el crecimiento económico. Este año yo creo que el crecimiento económico va a estar entre el 5 y el 6%. Si el señor presidente de los industriales no me rectifica, de pronto me dice que puede ser más. Ojalá, doctor Villegas. Y estamos empeñados también en algo que es un mal latinoamericano, pero sobre todo es un mal colombiano, porque tenemos el vergonzoso título de ser uno de los campeones de la desigualdad en el continente y por ende del mundo. Por eso también hemos puesto en marcha una serie de políticas sociales muy agresivas para ir generando las condiciones para sacar de la pobreza a un porcentaje importante de la población. Lo que yo le he dicho a mucha gente es el mejor negocio. Muchos inversionistas están llegando con esa mentalidad de buscar posicionarse porque saben que si la economía continúa y logramos ser exitosos en sacar de la pobreza un buen porcentaje de nuestra población, esos son consumidores nuevos, son clientes nuevos, y eso genera todo un círculo virtuoso en materia de crecimiento y de lucha contra la pobreza y la desigualdad. Vamos por buen camino. Mucha gente dice que los astros están alineados encima de Colombia. Pues ojalá sea así, pero nosotros tenemos que ayudarnos también, trabajando muy duro. Afortunadamente el ambiente político, que es muy importante, es favorable, el ambiente regional también, y dentro de ese panorama nuestras relaciones con México la valoramos enormemente. México tiene un peso específico muy importante dentro de la región, en el contexto que está viviendo el mundo, en la medida en que los latinoamericanos nos unamos, y ciertos países dentro de América Latina, los principales por su importancia económica, por su importancia política, pues vamos a ser relevantes, mucho más relevantes, y jugadores mucho más eficaces en el escenario internacional. Por eso para mí es tan grata esta visita y tan importante. Lo hemos discutido con la canciller.
México para nosotros es un aliado estratégico. Se los dije a los miembros de UNASUR cuando les dije la semana pasada, reunámonos los ministros de Hacienda de UNASUR para discutir lo que está sucediendo a nivel mundial, lo que estaba sucediendo con la deuda americana, cómo están licuando su deuda, en cierta forma a expensas nuestras, la apreciación de las monedas latinoamericanas en cierta forma está destruyendo capacidad exportadora y capacidad de generar empleo. Al mismo tiempo, la debilidad del dólar está quitándole valor a nuestras reservas. Son más de 700.000 millones de dólares de reservas que tiene América Latina, y nosotros no podemos ser simplemente espectadores indiferentes frente a lo que está sucediendo a nivel mundial. Pero si queremos ser relevantes, tenemos que actuar en forma conjunta. Inclusive una crítica amable que yo he hecho a los 3 países miembros del G20, Brasil, Argentina y México, que van cada uno con su propia agenda y con sus propios puntos de vista a esas reuniones. No, deberían ir representando un continente que es cada vez más importante en el escenario internacional. Y yo digo que esta podría ser y debe ser la década de América Latina, porque tenemos todo lo que el mundo está buscando: energía, agua, capacidad de aumentar la producción de alimentos en una crisis que está viviendo el mundo en materia de alimentos. Tenemos biodiversidad en un mundo que está cada vez más preocupado por el cambio climático, el medio ambiente, y tenemos una población joven. Tenemos todas las oportunidades, y si jugamos juntos y coordinamos nuestras políticas, vamos a ser mucho más relevantes. Por eso yo salgo de esta reunión a tomar mi avión para ir a hacerle barra a mi equipo en la sub-20. Ayer le hicimos barra a México, quedó 3-0, y seguiríamos haciendo barra a México a menos de que nos enfrentemos México y Colombia. Muchas gracias.